Buen día a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de semana 7. Bienvenidos. Semana 7 es el último tema. Se trata de magnetismo. Déjenme desenredo esto. Vamos a iniciar nuestra clase de día de hoy. Sean bienvenidos. Recuerden que esta es la última semana. A los que les hagan falta actividades de las semanas pasadas, hay que realizarlas. ¿Sale? Vamos a ver qué es el magnetismo. El magnetismo, tal vez la mejor referencia que tenemos nosotros con él en la vida diaria, pues es lo que conocemos como imanes, ¿verdad? Más de alguna ocasión hemos tenido la interacción con un imán. Y los imanes tienen las características de poder atraer cosas metálicas, ¿verdad? Pueden atraer clavos, tornillos, llaves, todo lo que sea de metal, algunas monedas, dependiendo de qué estén hechas, las atrae en los imanes. Bueno, ese es un efecto magnético. Es uno de los efectos que tiene el magnetismo, el atraer los metales. Bueno, de todos los imanes que existen en el mundo, el imán más grandote que hay en nuestro planeta es la misma Tierra. El planeta es un imán gigante. Nosotros somos un imán gigante. Funcionamos como un imán gigante. ¿Y para qué sirve ese gran imán? ¿Por qué la Tierra es un imán? Como para qué nos sirve? Bueno, lo vamos a ver ahorita aquí adelante, en las siguientes diapositivas. Le digo que la Tierra se comporta como un imán gigante. La polaridad de los imanes tienen dos polaridades. Tienen una que es norte y uno que es sur. O sea, tienen norte, sur. Así tienen la polaridad los imanes. Si yo parto un imán grandote, o sea, si este imán lo partiera por mitad, se vuelve a tener una polaridad norte y sur. Y si este imán lo volviera a partir con una sierra y lo hiciera más chiquito, tiene norte y sur. Y por muy chiquito que haya un imán, siempre va a haber polaridad norte y sur. Bueno, la Tierra es un imán gigantesco y también tiene polaridad. Y la polaridad es contraria a la polaridad geográfica, no a la polaridad geográfica, al polo geográfico que tenemos nosotros en nuestro planeta, por ejemplo. En la parte de arriba de nuestro planeta está el polo norte, allá donde viven los osos polares, las focas y todo eso. Bueno, se le llama polo norte. Bueno, la Tierra en la parte de arriba es el polo sur magnético. Entonces tenemos polo norte geográfico y tiene su polo sur magnético en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, acá donde termina Chile, acá abajo, que también hay hielo, este es el polo sur geográfico. Bueno, para la Tierra ese es el polo norte magnético. Entonces somos un imán gigante, la Tierra, un superimán, donde el polo norte está abajo y el polo sur está arriba. Hablando de polaridad magnética, ¿sí? De magnetismo. Porque reitero, todos los imanes tienen una polaridad. Tienen polo norte y polo sur. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo es que se genera este campo magnético? Uno de los principios para generar magnetismo es que si hay electricidad fluyendo en un metal, se genera magnetismo. Lo vamos a ver más adelante. O sea, si yo tengo un conductor, un alambre, imagínense que este es un alambre en super zoom, y este alambre lleva electricidad, o sea, electrones. Llevan un montón de electrones, porque los electrones son electricidad, lo vimos la semana pasada. Y este cable lleva esa electricidad. El momento, este cable es de metal, es de un metal, puede ser cobre, por ejemplo. ¿Sí? El momento que empiece a circular electricidad por un conductor, automáticamente se genera un campo magnético alrededor del conductor. Físicamente es algo natural, algo que sucede en la naturaleza. Yo hago pasar electricidad por un conductor metálico, genero un campo magnético alrededor de ese cable. Nosotros no lo podemos ver, pero hay un campo magnético que se genera al pasar electricidad por ahí.
Bueno, quiere decir que el movimiento de electrones en la interacción con un metal genera un campo magnético. Bueno, la Tierra, en el centro, en el núcleo de la Tierra, todo el núcleo de la Tierra es líquido. De hecho, es metal líquido. Haz de cuenta que es una sopa de metal y ese está girando constantemente. Ese metal líquido del centro del planeta, imagínense que este es el centro de la Tierra, aquí hay metal que se está moviendo líquido, en forma de líquido, y gira, está girando constantemente. Ese giro y esa fricción de ese metal genera un montón de carga eléctrica, mucha carga eléctrica, muchísimos electrones. Entonces, si hay electrones y hay metal y hay carga que se está moviendo en conjunto con un metal, automáticamente se genera un campo magnético. Pero como el centro de la Tierra es mucho, mucho metal, entonces el campo magnético es gigante. Y por eso se generan estas líneas que están aquí, estas líneas. Y ese es magnetismo puro. Es un imanzotototototote. ¿Mm? Y es porque en el centro de la Tierra hay metal que se está moviendo continuamente en forma de líquido. ¿Y ese campo magnético para qué le sirve a la Tierra? Porque pues nada, no, nada se da porque sí. Todo tiene un motivo o una explicación de por qué se generan esos fenómenos físicos. Bueno, el Sol, esto que está aquí en el Sol no es fuego como tal, no es como que haya gasolina en el Sol o un combustible y alguien le haya prendido un cerillo. Lo que sucede para que el Sol emita radiación calorífica es que esto es una reacción química. Hagan de cuenta que están explotando bombas nucleares todo el tiempo, en cada instante de tiempo, en cada segundo hay reacciones nucleares, como si fueran bombas nucleares que están estallando cada rato, y eso libera energía, y eso es lo que es el Sol, es energía como tal. Entonces, esa energía viaja por el espacio, ya lo vimos también en la clase de ondas, son ondas electromagnéticas. Este, entonces, esas ondas empiezan a viajar aquí por el espacio y eso es lo que nos da calorcito, estas ondas de energía. Entonces, cuando llegan estas ondas a la Tierra, el campo magnético de la Tierra, la gran mayoría de esas ondas las desvía, hace que pasen por arriba de nosotros. Sí pasa una cierta cantidad de radiación y esa radiación es la que genera que haya calor en nuestro planeta y que haya vida. Pero si no existiera el campo magnético de la Tierra, nos pasaría lo que pasa con Venus. Venus está aquí adelante, el planeta Venus. Y en el planeta Venus no hay vida. ¿Por qué? No es porque sí, bueno, sí y no. Sí está más cerca del Sol, pero no significa que porque esté más cerca del Sol, eso queme lo que está ahí adentro. Si Venus tuviera un campo magnético, tal vez podría pasar lo mismo que a nosotros, podría desviar los rayos, la radiación del Sol y pudiera haber vida. Pero como Venus no tiene campo magnético, la radiación le da de lleno al planeta y eso evita que haya vida. Si en algún momento en la Tierra dejara de existir el campo magnético, la vida se acabaría. O al menos no sería como la conocemos, a lo mejor sobreviviría en algún tipo de especie, a lo mejor como los alacranes, las cucarachas, algunos reptiles que soportan, todos esos animales que viven en los desiertos, tal vez pudieran sobrevivir, tal vez, no lo sé. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace el campo magnético de la Tierra, nos protege de la radiación. Aquí está una animación donde llegan los rayos solares de la radiación del Sol y el campo magnético lo desvía. Entonces, al momento de que desvía esa radiación, pues eso permite que haya vida en nuestro planeta. Entonces, es muy importante el magnetismo en nuestra Tierra. Por eso se generan las mentadas auroras boreales. ¿Qué es lo que sucede? Está el planeta Tierra, no sé dibujar muy bien, pero vamos a ver, algo así. Y luego aquí viene Sudamérica, por abajo y todo eso. Bueno, entonces, como el campo magnético de la Tierra hace que esto haga así, que la radiación nos dé vuelta por encima y por abajo, muchos de los electrones de la radiación quedan atrapados en esta parte de acá arriba.
Aquí quedan atrapados. Otros siguen su paso, sigue su paso la radiación, pero mucha radiación queda aquí, que son electrones, no es otra cosa más que electrones. Un montón de electrones quedan estacionados en la parte superior, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y esa gran cantidad de electrones en las noches, con el fenómeno de la luz, se reflejan en nuestro planeta y se ven como auroras boreales. Pero esto realmente son electrones, un montón de electrones que están ahí arriba y que se quedaron estacionados en la parte superior de nuestro planeta y en nuestra parte inferior. Por eso las auroras boreales solo suceden en el norte y en el sur, solamente en el norte y en el sur. En ninguna otra parte del planeta hay auroras boreales. Pero es un montón de carga eléctrica, son un montón de electrones. Y con el efecto de la luz que tiene nuestro planeta, con efectos de refracción, de reflexión y todos los efectos del fenómeno de la luz, hace que nosotros lo veamos de colores, pero realmente es carga eléctrica, un montón de electrones que nuestro campo magnético desvió y las dejó estacionadas en la parte norte y en la parte sur de nuestro planeta. Así son las auroras boreales, son electrones que gracias al campo magnético se estacionaron en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Sí? Bueno, regresando a los imanes, tal vez este experimento lo hicimos alguna vez en la escuela, en los primeros grados, cuando nos empezaron a enseñar ciencia, y nos encargaban un imán y una hoja de papel, y esto es limadura de hierro, es hierro en polvo. Entonces tú esparces limadura de hierro encima de un imán en una hoja y vas a ver cómo se forman estas pequeñas líneas. Bueno, esta fue la forma que se descubrió el magnetismo. De hecho, esto sí se hizo en una forma real con los físicos que se encargaron de estudiar esto y se hacen como líneas, líneas así. Y así les dibujaron en la investigación. Entonces, esas son líneas de campo magnético, líneas de acción del magnetismo. ¿Sí? Y vieron que hay una polaridad. Entonces también a base de experimentos vieron que los imanes, cuando son polos opuestos, se atraen. Y cuando son polos iguales, se repelen. Entonces, estos se repelen y polos opuestos se atraen. Norte con sur se atrae, norte con sur se atrae, sur con norte se atraen. Sur y sur se repelen, norte y norte se repelen. De hecho, si ustedes intentan juntar dos imanes con la misma polaridad, no es que los imanes traigan la letrita en N y sur pintadas, generalmente no las traen. ¿Cómo puede saber cuál es norte y cuál es sur? Traten de unirlos. Y si los tratan de unir y no se quieren pegar, es que es misma polaridad. De hecho, es imposible que tú juntes dos polaridades del mismo tipo. Bueno, con mucha fuerza pudieras pegarlos, tal vez, pero a nivel microscópico no se pueden pegar. No se pueden pegar, porque es imposible que se juntan. Se van a estar repeliendo. Y si tú le das vuelta a uno de los imanes, se va a pegar automáticamente. Es por la polaridad de los imanes. Estas son líneas, de hecho, los experimentos se hicieron así con limadura de hierro, es como aquí, se hicieron los experimentos de esta forma, y ya los investigadores lo que hicieron pues fue dibujarlo con líneas, hicieron sus líneas y vieron cómo era que se atraían, dijeron, bueno, cuando son dos polaridades iguales, las líneas se atraen y se juntan, como dice aquí, como se bosquejó en este dibujo, tratan de unirse las líneas del campo magnético, y cuando son dos campos iguales, las líneas se repelen y las líneas en lugar de unirse, una se va para arriba y otra se va para abajo. Y fue como hicieron esos estudios y fueron dibujando para que otras personas entendieran cómo es que el magnetismo funcionaba. Y ahora, ¿para qué sirve el magnetismo en nuestra vida diaria? ¿Para qué lo usaron? ¿Para qué lo usaron en la ciencia? Tiene un montón de usos, pero tal vez el más importante de todos los usos es este. Un científico llamado Faraday descubrió que si acercaba un imán a una bobina de cobre, esta es una ruedita de cobre, esa de ahí, es una ruedita de cobre. ¿Sí? Y este es un imán, este de aquí es un imán. Entonces, él acercaba el imán y luego lo alejaba, o sea, lo metía y luego lo regresaba hacia atrás, como aquí en esta imagen de aquí, como en esta imagen. Entonces, lo metía por el centro y luego lo sacaba y lo hacía muchas veces
en los extremos del arito de cobre le puso dos puntas, que es esta punta de aquí y esta punta de aquí, y lo conectó a un aparato para medir electricidad que se llaman multímetros o voltímetro en aquel tiempo. Entonces vio que cada que hacía ese movimiento, la aguja se movía. ¿Qué significa que la aguja se mueve? Que detecta electricidad. Si se fijan, aquí no hay conectado ninguna pila, no hay luz, no hay nada conectado. Es simplemente una bobina de cobre con un imán, interactuando lo acercas, lo alejas, lo acercas, lo alejas. Y vio que con ese movimiento de acercar, alejar un imán con una bobina de cobre, había presencia de electricidad. Y dijo, ah, caray, ¿qué estará pasando? Bueno, realmente lo que sucede es que cuando tú interactúas magnetismo con un cobre, empieza a fluir electricidad. Entonces, por estos cablecitos empezó a fluir electricidad. Vamos a llamarle así. Empezamos a crear electricidad. Pero no es que la creemos, la electricidad ya está en el medio ambiente, ya existe como tal. Lo vimos también el otro día en la clase pasada, en la materia ya hay electricidad, ya hay muchos electrones. Nada más hay algunos materiales que la conducen y otros que no. Entonces, este fenómeno de física de cuando tú acercas un magneto o un imán a una bobina de cobre y entra y sale, eso genera electricidad. Y dijo, ¿y si inventamos algo que haga que el imán esté girando junto con una bobina de cobre? Tal vez pudiéramos generar electricidad. Y así se creó el motor eléctrico. Así creamos el motor eléctrico. Y es la forma de producir electricidad, nada más que ahora lo hacemos diferente. Lo que hacemos es que el motor eléctrico es una cosa así, adentro del motor, más o menos es una cosa así, es un motor eléctrico. Esto de aquí son bobinas o embobinados, son bobinas, mucho, mucho alambre envuelto, dentro de un núcleo, ¿sí? Dentro de un núcleo. No, perdón, estas no son las bobinas. El embobinado está aquí adentro. Estas son las bobinas. Aquí es un embobinado, bobina. Y estos de aquí son imanes. Imanes. Imán, imán, imán. En el experimento lo que hacía Faraday es que él lo que hacía que entrar y saliera era un imán. Y dijo alguien, ¿y si hacemos que dé vueltas? Entonces buscaron la manera de que este motor gire, que gire el motor, puede ser con agua, con aire, con combustible, pero hacen que gire el motor y automáticamente el magnetismo, al estar girando, con el embobinado, hacen esa interacción de entrar y salir, y a este motor le sacaron dos cablecitos y empieza a fluir electricidad por los cables. Y así funcionan, es el principio básico de un motor eléctrico. Y así producimos casi toda la electricidad que existe en nuestro planeta, con el movimiento de un motor. Hacemos que gire el motor y del otro lado sale la electricidad. Es también otra forma de que lo puedan entender. Si alguien tiene bicicleta, hay unas bicicletas que tienen un accesorio, supongo que esta es una bicicleta, que tienen un aparatito, uno que se llama dinamómetro, y tiene un cablecito, y aquí tiene una lámpara. Entonces, si tú giras las llantas de la bicicleta, la lámpara prende. Si no la giras, no prende. Tienes que ir girando las llantas. Entonces, este aparatito que está en las llantas genera electricidad con el movimiento, con el giro. Es lo mismo que este motor, pero en chiquito. Entonces, tiene adelante dentro imanes con un embobinado, que el momento que yo empiezo a hacerlo girar con el movimiento de las ruedas, genera electricidad y prende un foco. Entonces, producimos electricidad con una bicicleta. Nada más que a magnitud muy grande, en una represa o en una híbrida, puede ser una eólica, con el aire, con quema de combustible, una termoeléctrica, generamos electricidad a gran escala.
Entonces, para eso se usa el magnetismo. Entonces, sin el magnetismo no pudiéramos tener electricidad. Y no pudiéramos tener electricidad. Esta es una fórmula que me ayuda a encontrar algunas variables que tienen que ver con el magnetismo. Otras vamos a ver más adelante. Y se le llama fuerza electromotriz. ¿Por qué fuerza electromotriz? Porque fuerza, quedamos que es algo que yo he usado desde el inicio de este curso para poder efectuar un trabajo. Bueno, ¿qué trabajo vamos a realizar? Pues vamos a producir electricidad, ¿verdad? En este caso. Entonces dice que la fuerza electromotriz o la inducida va a ser el cambio en el flujo magnético. Esto significa flujo magnético. Aquí está. Cambio del flujo magnético en un determinado periodo de tiempo. ¿Mm? Y luego también dice que flujo magnético que pasa a través de una espira va a estar dada por esta fórmula, donde va a tener que ver el área y la densidad del flujo magnético. Suena un poco raro, pero ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver cómo se utilizan estas fórmulas ahorita, más adelante. Seguimos con la misma fórmula. N hay un signo negativo que voy a tener que cuidar. N va a ser el número de vueltas de una bobina, del embobinado que pueda tener. Ya vimos que este es flujo magnético. Flujo magnético, hay dos formas. Puede ser que el flujo magnético esté variando y lo multiplicamos por el área del conductor, o puede ser que el área esté cambiando y el flujo magnético se mantenga fijo. Y esa va a ser densidad de flujo. Entonces, cada que yo quiera calcular densidad de flujo, voy a multiplicar el área por la densidad de flujo. ¿Mm? Puede hacer esta multiplicación. Les digo, ahorita puede sonar un poco raro, pero ahorita lo hacemos con un ejemplo para ver cómo funcionan estas fórmulas. La unidad de medida va a ser los Webers. Recuerden que todo tiene unidad de medida. En la clase pasada el voltaje era en volts, la corriente era en amperes. Para flujo magnético va a ser el Weber. Así se llama la unidad de medida. Aquí vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a ver cómo realmente funciona todo eso que está anteriormente. Dice que tenemos una bobina con un área de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y se coloca en una región de densidad de flujo constante igual a 1.5 T. T significa teslas. De hecho, la unidad del magnetismo es la Tesla. Eso en honor a Nikola Tesla, al que inventó la corriente alterna. Entonces dice que tiene un flujo constante de 1.5 teslas y dice que por un periodo de tiempo de 0.001 segundos y que hay una densidad de flujo de 1.0 teslas. Si la bobina consiste en 50 vueltas de alambre, ¿cuál es la inducida? Está medio complicado, ¿verdad? La lectura, como que a pantalla y como que abruma, pero pues vamos a tratar de identificar. Ya dijimos que FEM es esta de aquí, fuerza electromotriz inducida, es lo que nos están preguntando. Esta pregunta de aquí se refiere a la FEM, que es lo mismo que es como una E así medio chistosa, ¿verdad? Es un símbolo griego. Dice que es igual a menos el número de vueltas por el flujo por el tiempo. Y luego dice que el flujo es igual a la densidad por el área. Me da estas dos fórmulas. Tengo que tratar de identificar todo esto que está en mi ejemplo. De entrada, vueltas de alambre. Ya identifiqué aquí vueltas de alambre. 50. Quiere decir que N es 50. Ya tengo este de aquí, pues este de aquí es N. ¿Sí? Área. Aquí dice área. Entonces, área lo voy a utilizar en algún momento. Ahí está área. Dice que hay una densidad de flujo. Primero vale 1.5 T y después de un tiempo vale 1.0 T. Quiere decir que hay un cambio en el flujo. Entonces, seguramente voy a utilizar esta fórmula. Porque o cambia el área, cuando yo tengo un triangulito, eso significa que hay un cambio. Triangulito B es cambio de flujo, triangulito A es cambio de área. Cuando es cambio de área, en el ejercicio me tienen que dar dos áreas, una donde me dice que primero tiene un área y luego tiene otra. Pero como aquí nada más hay una área, quiere decir que la área aquí va a estar constante, entonces esta no se va a mover. Y luego el flujo sí cambia de 1.5 a 1, entonces seguramente voy a usar esta fórmula de aquí. Ya por aquí lo tengo, lo voy poniendo.
Densidad de flujo. Dice que primero es 1.5 y luego se reduce a 1. Entonces hago la resta de cómo era primero la densidad de flujo y luego cómo era después. Entonces 1.5 menos 1, eso es 0.5 teslas. Y esa es densidad de flujo. Posteriormente, voy a realizar la multiplicación para encontrar este de aquí, que es este de aquí, que dice que voy a multiplicar el cambio del flujo, que ya lo tengo, que es 0.5T, lo saqué anteriormente, que multiplica el área, y el área está aquí arriba. El área es 1 por 10 a la menos 3. Entonces simplemente lo pongo, 0.5 teslas, 1 por 10 a la menos 3, y eso es igual a 5 por 10 a la menos 4 Webers. Hay que tener cuidado en estos ejercicios, igual que la semana pasada. Lo más complejo de estos ejercicios son las calculadoras. ¿Cómo voy a poner esto 10 a la menos 3? 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3. Eso lo tengo que poner en mi calculadora, multiplicado por 0.5. Entonces, ¿cómo meto 1 por 10 a la menos 3? Seguramente, depende de sus calculadoras, debe ser la tecla 1, luego la tecla por, y luego la tecla 1, y luego la tecla 0. Y depende del modelo de calculadora, probablemente sea el gorrito, como un gorrito elevado, paréntesis, luego menos, luego el 3 y luego paréntesis cierro. Y seguramente con estas teclas me va a dar el 1 por 10 a la menos 3. Hay que hacer la prueba. Experimenten con este ejercicio. Esta diapositiva ahorita se los voy a pasar y hagan la prueba con esta operación. 0.5 por, es que aquí nada más dice 10. Bueno, 10 por 10 a la menos 3 significa 1 por 10 a la menos 3. ¿Vale? 1 por 10 a la menos 3. Cuando no le pongan un 1 aquí es 1. 1 por. Y ven si le sale esto. Si no le sale 5 por 10 a la menos 4 es por la notación científica. Entonces, si no les sale esto, les va a salir algo así. Les va a salir punto, 1, 2, 3, 5. Les va a salir así. Punto 3 ceros y un 5. También para que no se vayan a asustar. Si no le sale 5 por 10 a la menos 4 y le sale punto 0.0005, significan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esa es notación decimal y esta es notación base 10. Y esto también tiene que ver con la configuración de sus calculadoras. No importa si no le sale por 10 a la menos 4, si le sale en el punto 0.0005 es correcto. Ustedes pueden utilizar en sus ejercicios esto de aquí. No hay ningún problema en sus actividades. También es correcto. Este 1 por 10 a la menos 3, ¿qué significa? Lo voy a poner aquí. 1 por 10 a la menos 3 significa 1, 2, 3. Significa 0.001. Lo que pasa es que se utiliza notación científica para no tener que poner tantos ceros después del punto. Y se ve un poquito más claro cuando utilizas números enteros con la base 10. Un número entero con una base 10 negativa significa un número muy chiquito, ¿va? Entonces, simplemente hay que tener cuidado con la calculadora. Bueno, hasta aquí ya encontramos esta de aquí, densidad de flujo. Esta de aquí, la de aquí arriba, ya nada más nos falta dividir entre el tiempo y multiplicar por n. N ya lo tenemos, quedamos que son 50 vueltas. Y el tiempo es 0.001, este de aquí. Entonces nos falta hacer esa división y esa multiplicación, que es la siguiente diapositiva. Se multiplica el número de vueltas. Esto es lo que nos salió en la operación anterior, en la diapositiva anterior. Este es el tiempo y el resultado es 25 volts. Aquí arriba, yo pude haber puesto también la siguiente operación. Menos 50 por, en lugar de 5 por 10 a la menos 4, yo puedo poner 1, 2, 3 y el 5 entre 1, 2, 1. Eso también me tiene que dar menos 25. ¿Va? Es lo mismo. Buen día, Francisco, bienvenido.
Entonces, simplemente, ¿cómo? Pues hay que practicar haciendo estos ejercicios, sobre todo para practicar el uso de la calculadora. Y ya vemos si lo están haciendo bien, pero eso solamente haciéndolo en sus calculadoras, ¿sale? Bueno, hay otra fórmula que tiene que ver con la velocidad del alambre en movimiento. Tiene que ver con un ángulo y con un campo, y nos dan esta ecuación, también es la misma FEM. Y este es un poquito diferente, si se fijan en la fórmula anterior, fíjense cómo es la fórmula de la FEM, así, ¿verdad? Bueno, hay otra fórmula donde va a estar así, la B grandota por la L por la V por seno de teta. El problema me tiene que dar estos datos. Por ejemplo, dice que un alambre de 0,2 metros de longitud, fíjense, aquí ya no va área, aquí va longitud del alambre. Entonces, quiere decir que esto es longitud, 0,2 metros de longitud. Se mueve a una velocidad. Este de aquí es velocidad. Entonces aquí hay una velocidad de 4 metros sobre segundo. En una dirección de 40 grados. Cuando hablan de grados, esos son ángulos. Y eso corresponde al signo teta. Con respecto a la densidad del flujo magnético de 0,5 teslas. Flujo magnético es la B. Calcula la FEM inducida. Ya tenemos todo. Se lo voy a poner aquí, la FEM inducida, la B. La B es el flujo magnético, 0,5 teslas, que multiplica a la longitud. La longitud es 0,2 metros, que multiplica a la velocidad. La velocidad es 4 metros sobre segundos, que multiplica al seno del ángulo, seno de 40 grados. Hago esa multiplicación y también voy a obtener mi FEM, o mi fuerza electromotriz. El problema cambió un poquito. En el otro me daban área y me daban cambio de flujo magnético. En este caso me dan todo directo, me dan la longitud, me dan la velocidad, me dan el ángulo de dirección de la densidad del flujo y la cantidad del flujo magnético. Simplemente lo sustituyo. Ahora, hay que tener cuidado que en la calculadora esté para hacer esta operación, en DEG, que son los grados, porque las calculadoras también tienen rad, que son radianes, y tienen gra, que son gradianes. Entonces, este no y este no. Tiene que estar en DEG porque voy a utilizar una identidad trigonométrica. Voy a calcular el seno de algo. Entonces, tengo que tener cuidado que mi calculadora esté perdón, en grados, ¿sale? Entonces simplemente hago esa multiplicación. Vamos a poner, vamos a poner el dato. Vamos a hacer la multiplicación. Es 0,5 que multiplica a 0,2 que multiplica a 4 y que multiplica a seno de 40. El resultado es 0,25. Pues les debe de dar 0,25. Y este es mi resultado. ¿Vale? Para que lo practiquen también. Entonces, esta diapositiva ahorita se los voy a pasar. Y recuerden que la clase queda grabada para si le quieren volverla a ver, la pueden revisar en el momento que ustedes decidan. Hay una ley que establece la densidad de flujo. No me voy a meter mucho a esto para no confundirlos mucho. Simplemente es para poder determinar cómo es el flujo magnético en un cable. Tiene que ver, lo hacen con las manos. Se llama ley de Lenz. No me meto mucho en esto. Pero bueno, aquí lo importante, el magnetismo, ¿para qué nos sirve realmente? O sea, en la vida real. Ok, yo me están enseñando a calcular fuerza electromotriz y que cosas que suceden con el magnetismo y todo ese tipo de cosas. Pero ¿en dónde está presente el magnetismo? El magnetismo está presente en un montón de cosas. Por ejemplo, en los refrigeradores, cuando yo quiero abrir la puerta del refrigerador, se pone como dura, ¿verdad? Y luego cuando la cierro, también se sella. Bueno,
aquí en los lados de la puerta tienen un plástico negro que es un imán. Y en el momento que tú conectas el refrigerador, empieza a generar, a circular poquita electricidad por esa banda y se convierte en un imán. Si tú desconectas un refrigerador, ya no vas a sentir cómo se sella. Lo vas a abrir muy fácilmente porque deja de fluir electricidad. Pero en cuanto tú lo conectas, se genera el imán y las puertas se sellan. Y por eso se quedan así como que nos cuesta trabajo abrir un refrigerador conectado, porque utilizan imán. ¿Dónde más utilizamos imán? Las tarjetas de crédito antes, y ahorita ya no, pero antes traían una banda aquí, y esa banda era una banda magnética. Esa banda magnética guardaba toda la información de la cuenta de las personas. Se sigue utilizando en algunos hoteles como para abrir puertas. Te programan, si tú vas a un hotel, te programan la llave, te dan la tarjeta, la insertas en una puerta, tienen como una rendija, donde tú insertas aquí la tarjeta y se abre automáticamente la puerta. Es un seguro magnético nada más, es con magnetismo. Otra forma, ¿dónde en qué utilizamos más el magnetismo? Para hacernos pruebas. Por ejemplo, hay unas cosas que están así, una rueda, unos túneles gigantes y aquí meten a personas, las meten en camillas para hacerles estudios. Esto es a base de magnetismo, esto es un superimán gigante. Nos inyectan una solución que pasa por todas nuestras venas y el magnetismo crea contraste y hace que se vean nuestra piel en trocitos, en partes, como si nos rebanaran. Ese es magnetismo también. Las aves que migran, los pajaritos, migran de un lugar a otro siguiendo las líneas magnéticas de la Tierra. En las puntas, en los picos, tienen pequeñas partículas de metal y se sienten atraídas porque el magnetismo atrae el metal. Entonces se sienten atraídas por el campo magnético de la Tierra. Por eso las aves siempre migran del norte al sur, siempre. Van siguiendo las líneas magnéticas y del sur al norte. En invierno huyen del frío y van al sur. En verano regresan del sur y regresan al norte. ¿Cómo saben cómo llegar si no traen una brújula como le hacen los aviones? Bueno, por su pico, porque siguen las líneas magnéticas. La brújula, la brújula siempre apunta al norte, siempre. La brújula no es nada más que una aguja imantada con polaridad sur y como sur se junta con norte, gira hacia donde está el norte tratando de juntarse. Entonces por eso las brújulas siempre apuntan al norte. El magnetismo lo utilizamos en un montón de cosas. En un montón de cosas. Se usa cuando vamos de paseo y compramos los letreritos de donde fuimos y los pegamos en el refrigerador. ¿Verdad? También ahí, el más importante uso que yo le veo, aparte del de la medicina y el de la información, pues es la generación de electricidad. Les decía que los motores eléctricos así funcionan nuestros motores eléctricos y eso hacen que podamos tener electricidad en nuestro planeta, gracias al magnetismo. Entonces el magnetismo es muy importante. Déjenme, lo voy compartiendo la presentación esta. El magnetismo está todos los días presente a nuestro alrededor, simplemente hay que observarlo, ¿verdad? Tenemos que poner atención, con lo que pasa a nuestro alrededor y vamos a ver que el magnetismo ahí está presente. Déjenme aquí, les paso las diapositivas. Les voy a pasar tanto la de PowerPoint, que es más pesada, pero trae todo lo que rayé ahorita. Y les voy a pasar una de PDF que es más ligera, no trae lo que rayé, pero pues les puede servir también para, para guiarse con su información para las actividades de esta semana. Recuerden que de todos modos, esta semana ah, pueden revisar la grabación las veces que sean necesarias para que vean sus actividades. Vean sus actividades, realicen sus actividades. Hice ejercicios de los que veo que vienen en sus actividades de esta semana y en los test.
Así que simplemente repasen. Les sugiero que tengan mucho cuidado con la anotación científica nada más de las calculadoras y seguramente no van a tener problemas. Por lo pronto, pues sería todo por el día de hoy. Esta es la última clase. Les deseo el mayor de los éxitos, el mayor de la suerte. Hay que terminar sus actividades, hay que terminar sus exámenes. Dependiendo de la modalidad en la que hayan elegido, hay uno o dos por actividades, hay que hacer sus actividades y hagan sus exámenes. Los executive, recuerden que debieron de haber atendido sus sesiones executive, sus actividades con el sector académico virtual. Estamos a tiempo, todavía nos queda esta semana y la que sigue. Así que hay que echarle ganas para poder acreditar nuestra materia. Cualquier duda, de todos modos, estoy ahí a la orden en el chat de la plataforma y en el correo. Por la tarde voy a dar clase 5 de la tarde, hora de México, de recuperación. Vamos a ver tema uno y 2, semana uno y 2. Y mañana 3 y 4, ¿sabes? Los de segunda vuelta, ya pasó ahorita la presentación, Roberto. Ahí está aquí arribita. Ya está arriba la presentación, está en PowerPoint y en PDF. La subí ahí arriba del mensaje de María Carlota. Ahí están las presentaciones. Que si, dice que si deben ser obligatorios los exámenes de segunda vuelta. No, no son obligatorios, María Carlota, si ya hiciste los anteriores. Los de segunda vuelta son para aquellos que no han hecho, que se les cerró la semana uno, no lo hicieron, ya vamos ahorita en semana 7 y no hicieron en la semana uno, ahí pueden hacer los de segunda vuelta. Recuerden que hay examen de segunda vuelta y luego hay examen final. Los que no hicieron exámenes normales y luego no hicieron también el examen de segunda vuelta, va a haber el examen general. Ese es como de 2 horas, trae todos los temas, está muy fácil también. Y ese se abre finales de la siguiente semana. Seguramente nos pasan las contraseñas para que se las compartamos, para que hagan examen final. Pero todavía tenemos varias oportunidades. Tenemos los ordinarios y luego tenemos todos los exámenes de segunda vuelta para los que no hicieron los de la primera. Y luego tenemos el examen final también. Sí, Roberto, déjame, te lo vuelvo a compartir sin ningún problema. Lo vuelvo a compartir. Déjeme, te la comparto, Roberto. Ahí está en PDF, está compartiendo. Y les comparto también la de PowerPoint. Ahí están los dos en el chat. Entonces, Tomos, recuerde que pueden visitar este video las veces que ustedes quieran. Ahorita cerramos sesión y como en unos 10 minutos ya va a estar grabado. Va a quedar grabado ahí para que cuando hagan sus ejercicios puedan regresar a ver el video para que veamos cómo lo hicimos. Pues por lo pronto sería todo y los que quieran hacer examen, de los que quieran repetir la clase de la semana uno y semana 2 por la tarde la estaremos impartiendo a las 5 de la tarde, hora de México. Que tengan una excelente mañana y nos vemos en la próxima. Buen día, Saraí. Buen día, Roberto. Que tengan una excelente semana a todos.
¿Me quieres despertar? ¿Cómo se llama tu viejito? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo sigue con él? ¿Ya todo bien? ¿Ya todo bien? ¿No te vale? No, no, todo bien. ¿Ya no duele? Dice, no, mamá, ya no duele.